Buenas tardes, maestros, compañeros y invitados. El día de hoy, en honor a nuestra feria científica, les voy a exponer acerca de la ley de gravitación universal. ¿Qué es lo que dicta esta ley? Es una ley de la física clásica que describe la forma en la que dos cuerpos con masa interactúan gravitacionalmente. Estos cuerpos tienen tendencia a ocupar su lugar natural, por ejemplo, el medio de la Tierra. La ley de gravitación universal fue propuesta por Isaac Newton y plantea que la fuerza de atracción entre los cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de distancia que los separa. Dicho de otra forma, dos cuerpos se atraen en virtud de sus masas. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo en el que la Tierra y la Luna se atraen entre sí debido a la fuerza de gravedad entre ellas, así como la Luna se mantiene girando alrededor de la Tierra y la Tierra se mantiene girando alrededor del Sol. Un pequeño gráfico. A finales del siglo, disculpe, profe, un momento. A finales del siglo XIX, los astrofísicos tenían un verdadero problema sin resolver. Un problema sutil, pequeño, casi inapreciable, pero que no paraba de ser una molestia constante. Mercurio se movía raro. Su órbita no estaba quieta, sino que también rota en un movimiento muy lento que se llama precesión. Y cuando los físicos intentaban predecir cuán rápida era esta precesión, poniendo todos los datos en la ecuación, como la fuerza gravitacional del Sol y el resto de los planetas, el cálculo fallaba. Había un dato que no estaban tomando en cuenta, algo se les estaba pasando por alto y no sabían el qué. Desde que Levier se percató de este problema, los científicos intentaron apañarlo de muchas formas. Incluso pensaron que era debido a un planeta que no habían descubierto aún, llamado Vulcano, pero como sabemos, este planeta no existe. Newcomb había destrozado la idea de que fuera causado por algún tipo de materia girando muy cerca del Sol, lo que significa que no había nada de planetas, planetoides o cinturones de asteroides alrededor del Sol. La única hipótesis que sobrevivió era la de Seliger, una especie de halo de polvo y gas que rotaba muy cerca del Sol. Una forma de verlo es la luz zodiacal, pero calcularon que este polvo era muy poco para afectar de tal forma, así que quedó descartada esta hipótesis. Después de todas estas hipótesis fallidas, la única solución que quedaba era cambiar la sagrada fórmula de la ley de gravitación universal, algo que nadie se atrevía a hacer. Una de las primeras propuestas en cambiar la ley de gravitación universal fue la que hizo Hall. Lo que él pensaba era en cambiar ese 2 de la fórmula antigua por un número más cercano de forma que el cálculo fuera real. Así que lo que hizo fue cambiarlo por 2.00000016. Se tuvo que esperar hasta 1915 cuando Albert Einstein solucionó el problema. Lo que resolvía el problema de Mercurio era la relatividad general, la manera actual que tenemos de entender la gravedad. La idea que la gravedad es una consecuencia de vivir en un espacio curvo. Lo que planteaba Einstein es que Mercurio, al estar tan cerca del Sol, sentía una gravedad mucho más intensa. ¿Cómo la relatividad general cambia la ley de gravitación universal? La relatividad general no se limita a cambiar un poco la fórmula de Newton. Es una manera completamente nueva de reinterpretar lo que es la gravedad a través de matemáticas muy complicadas. De manera efectiva, se puede corregir la ley de gravitación universal para que vaya acorde con la relatividad general introduciendo un nuevo término, R a la cuarta. Esta es una ecuación mucho más completa que la de Newton y cuando Einstein la puso en marcha y calculó con ella cuánto debía ser la precesión de Mercurio, acertó la cifra, la cual es 43 segundos de arco por siglo. Pero la ley de gravitación universal también es responsable del formamiento de planetas y estrellas. Veamos cómo ocurre este proceso. En el espacio existen nubes de gas interestelar como la que tenemos a continuación. Por diferentes motivos, como por ejemplo la explosión de una supernova,
cercana, estas nubes empiezan a rotar y a contraerse. Cuando esto pasa, las partículas de polvo se acercan entre sí, aumentando la fuerza de gravedad entre ellas. A medida que aumenta la densidad de la nube, se sigue incrementando la fuerza de atracción entre las partículas, lo que hace que las fuerzas entre ellas disminuyan. Debido a esto, la nube rota cada vez más rápido y se crea un disco denominado disco de acreción, donde posiblemente se forme una protoestrella o un protoplaneta, que posteriormente se convertirá en un planeta o una estrella respectivamente. La ley de gravitación universal también afecta a las mareas, en otras palabras, en los cambios periódicos de elevación del mar que resultan de la atracción gravitacional, ejercida sobre la Tierra por la Luna y en menor proporción por el Sol. Otras leyes fundamentales en el movimiento de los planetas son las 3 leyes de Kepler, pero de eso les hablará o ya les platicó otro compañero. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante el tema y muy buena presentación. Entonces, Rodrigo nos hablaba acerca de la ley de gravitación universal. Prácticamente la ley de gravitación universal nos habla de la fuerza de atracción gravitacional que existe entre todo objeto y partícula del universo. ¿Por qué razón? Porque todos estamos envueltos, nos vemos en medio de fuerzas gravitatorias. Entonces, por ejemplo, la Tierra está sobre un pozo gravitacional, ¿verdad? Y como bien decía Rodrigo, pues se genera también esa gravedad porque nosotros estamos dentro de nuestro propio pozo gravitacional con el cual atraemos a la Luna, que es nuestro satélite, pero nosotros somos el satélite del Sol y estamos inmersos, ¿verdad? O nos vemos atraídos debido a esa gravedad que el Sol tiene. Y así sucesivamente. Entonces, debido a esa fuerza de atracción gravitacional, todo objeto o partícula del universo se ve atraído, aunque sea en una mínima parte. Ustedes pueden estar sentados en un parque y a la par hay otra persona a 2 metros de distancia leyendo el periódico. De todos modos, por muy pequeña que sea la distancia y por muy en reposo que se vean ustedes y la persona, hay una fuerza de atracción gravitacional entre ustedes, aunque sea muy pequeña, ¿verdad? Que se tenga que expresar esa fuerza con un exponente negativo, está presente. Entonces, eso fue gracias a la constante gravitacional. Y claro, pues estamos hablando de la física de Isaac Newton, ¿verdad? Pero claro, pues que han tenido que haber adaptaciones con la teoría de la relatividad para poder también explicar las razones por las que el espacio y tiempo es curvo y como también lo explicaron otros de ustedes que expusieron anteriormente. No sé si hay algún comentario o pregunta. Si no, pues entonces muchas gracias por la presentación.